Chicos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar la ley de Gay-Lussac. Esta ley dice que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente, temperatura directamente proporcional a presión o presión directamente proporcional a la temperatura, cualquiera de las dos. Presión es igual a una constante por temperatura, donde me queda que presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1, siendo esta la fórmula que se va a utilizar para desarrollar los ejercicios relacionados con esta ley. La gráfica es, como es directamente proporcional, es una línea recta que parte en forma paralela desde cero, o en forma paralela al punto cero, donde tenemos diferentes condiciones que me indican que si tengo una temperatura 1, me va a arrojar la presión del gas 1. Si aumento la temperatura, en esa misma proporción, temperatura 2, en esa misma proporción, la presión va a aumentar, siendo directamente proporcional la temperatura con respecto a la presión cuando el volumen es constante. Gráficamente, entonces, el volumen constante, es decir, un recipiente donde no se pueda modificar el volumen del gas. Dentro tengo cierta cantidad de gas a una presión de una atmósfera, en este caso, temperatura 1 de 200 grados Kelvin. ¿Qué sucede para que el gas aumente la presión de 2 atmósferas? ¿Qué temperatura debe tener? Cuando, por la teoría cinética de los gases, cuando aumenta la temperatura del gas, aumenta la presión, siempre que el volumen sea constante. ¿Ok? Entonces, matemáticamente utilizo la fórmula, voy a despejar temperatura 2, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces, temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 dividido en presión 1. Temperatura 2 es igual a presión 2 atmósferas, por temperatura 1, una atmósfera, dividido en presión 1, una atmósfera. Perdón, yo quise acá. Temperatura 1, 200 Kelvin, perdón. Acá es por temperatura 1, que son 200 Kelvin. Dividido en presión 1, una atmósfera. Cancelo atmósferas, me queda temperatura 2 es igual a 400 grados Kelvin. Entonces, comprobamos que para que aumente la presión del gas al doble, debe aumentar la temperatura al doble siempre que el volumen se mantenga constante. El experimento que se va a hacer para evidenciar esto es el siguiente. Tengo una botella plástica. Dentro de la botella obviamente hay gas, el gas del aire. Cuando meto la botella en agua no se evidencia ningún cambio, es decir que las condiciones de temperatura y de presión es la misma. Ahora voy a calentar el aire que está dentro de la botella colocando una vela dentro del plato con el agua. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a ir calentando el aire que está dentro de la botella, es decir, aumento la temperatura a una misma cantidad de gas. Al aumentar la temperatura del gas, la presión aumenta y esto hace que el agua ascienda por la botella. Evidenciando, si pudiéramos tocarlos, evidenciaría que el aire dentro de la botella está caliente o tibio. Es decir, que al aumentar la temperatura aumentó la presión del gas y al aumentar la presión del gas hace que el agua ascienda por el recipiente. ¿Ok? Entonces aquí evidenciamos esta ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Muchas gracias.